Televisa presenta. Mi nombre es Saúl Fernando Rodríguez Álvarez y yo les explicaré la interfase. La interfase es aquella etapa en donde la célula crece en tamaño y replica su ADN. Eso para prepararse para la división celular. Esta etapa ocurre antes de que comience la mitosis. Mi nombre es Galilea Vázquez y les explicaré lo que es la fase G1, que forma parte de la interfase. Si se preguntan por qué se le asignó esa letra y no cualquier otra del abecedario, les cuento que es debido a la palabra grow en inglés, que significa crecer. Y esto nos introduce a lo que básicamente sucede en esta fase. Recapitulemos que la interfase corresponde a la fase más larga y donde la célula se encuentra creciendo y preparándose para duplicar cada una de sus partes. Es por eso que invierte en esta fase la mayor parte del tiempo del ciclo celular. Y efectivamente, ¿quién no se prepararía duplicando cada una de sus partes para sacar dos iguales? Aquí la célula se encuentra creciendo, creando moléculas, proteínas u organelos intercelulares. Pero también la célula toma una difícil decisión: especializarse en ser nerviosa o dividirse y continuar con el ciclo. Si decide ser nerviosa, debe crear las características necesarias y pasará a la fase GO, donde sale automáticamente del ciclo celular. Sin embargo, si ésta decide dividirse, continúa con la fase S. Mi nombre es María del Rosario y voy a explicar la fase S del ciclo celular. Durante esta fase la célula replica su ADN y la cromatina se condensa, permitiendo que se vuelvan visibles los cromosomas. Los cromosomas están conformados cada uno por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero. Además, en esta misma fase, pero en el citoplasma, los centriolos que contienen microtúbulos también se replican. Ahora les hablaré de la fase G2. Es en donde la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando proteínas, pues que serán muy necesarias para la división celular, que tiene lugar en la etapa de la mitosis. La fase G2 es crucial para asegurarse de que la fase de la división celular se lleve correctamente. Mi nombre es Ángel Elías y voy a explicar la mitosis. La mitosis es el proceso de división celular en el cual una célula madre se divide para producir dos células hijas genéticamente idénticas. Este proceso es esencial para el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción sexual en organismos pluricelulares. Consta de varias fases: profase, metafase, anafase y telofase. Profase. Durante esta etapa de la mitosis, los cromosomas, que estaban en forma de cromatida dispersa, se condensan. Los microtúbulos comienzan a organizarse para formar el huso mitótico, que será crucial para mover los cromosomas. La envoltura nuclear se desintegra, permitiendo que los cromosomas queden libres en el citoplasma. Los centriolos se mueven hacia los polos opuestos de la célula. La profase prepara a la célula para la división, organizando y compactando el material genético. La metafase es una etapa de la división celular en la que los cromosomas se alinean en el centro de la célula y se unen a los microtúbulos en preparación para separarse durante la siguiente fase. Mi nombre es Montserrat Contreras y voy a hablar sobre la anafase y la telofase en la mitosis. La anafase es una de las fases de la mitosis. Esta ocurre después de la metafase y antes de la telofase. Durante la anafase ocurre la separación de cromátidas, en donde las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan en los centrómeros. El movimiento hacia los polos, que es cuando las cromátidas, ahora consideradas cromosomas individuales, son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula por el hueso mitótico, y el acortamiento de los microtúbulos. Los microtúbulos del hueso se acortan, ayudando a mover los cromosomas hacia los extremos de la célula. Este proceso garantiza que cada célula hija reciba el mismo número de cromosomas que la célula original. La telofase es la última fase de la mitosis, que ocurre después de la anafase y marca la preparación final para la división en dos células hijas.
Durante la telofase ocurre la reaparición de la envoltura nuclear, donde se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de los cromosomas en cada polo de la célula. La descondensación de los cromosomas. Los cromosomas que estaban compactados comienzan a relajarse y volverse menos visibles. La desaparición del hueso mitótico. Las fibras del hueso mitótico se desamblan. Y por último, da inicio a la citocinesis. En muchos casos comienza la división del citoplasma, lo que conducirá a la formación de 2 células hijas, completando así la división celular. La citocinesis es la fase donde después de este maravilloso proceso logra dividir el citoplasma para convertirse en 2 células. Para esto imaginemos un 8, que lo conforman, por ejemplo, 2 ceros, y estos se dividen quedando separados y obteniendo 2 circunferencias, donde cada una contiene 46 cromosomas, un núcleo, nucleolo y centriolos propios, que le permiten repetir todo el proceso que ya hemos explicado anteriormente. Estas células que ejemplifiqué con los ceros se llaman diploides y son exactamente igual a la célula inicial de la que se obtuvieron estas dos.